Bueno, para mí hoy día es un gusto, un placer tener a Sebastián Contrena y Mona Peters acá en esta presentación que van a hacer el Design Lab. Tengo la fortuna de haber trabajado, de haber conocido, de tener de amigo a Sebastián. Tenemos un pasado en común. Sebastián tiene varias sorpresas en su historia también con la arquitectura acá en Chile. Él fue también parte del equipo de la Casa de Vidrio. Entonces, era constantemente otra de estas figuras jóvenes, podríamos decirlo, porque yo soy bastante más viejo, agitadora del ambiente y del pensamiento arquitectónico. Y por otro lado, su pareja también, ¿no es cierto?, socia de estudio, Mona Peters, que trabaja de otra manera, conectada de otra manera al mundo del diseño y las comunicaciones, y hacen este estudio, ¿no es cierto?, MT Space Studio, que básicamente conecta mundos que parecieran imposibles y distantes, ¿no es cierto?, en una cosa. Y lo más bonito de esta unión insospechada, ¿no es cierto?, de carreras, de disciplinas, logra el premio que logra con Initiative 99, ¿no es cierto?, que promueve ICON. Ellos son los ganadores recientes de este concurso internacional, el año 2024, comienzos de año. Eh, pero bueno, ellos van a hablar más en detalle acerca de esto. Voy a presentar una breve reseña de Sebastián y de Mona. Sebastián es arquitecto apasionado por la tecnología, la ecología y la vivienda, egresado de la Universidad Católica de Chile en el 2003 y tiene estudios en el Politécnico de Milán. Realizó su maestría en arquitectura en el 2005 y el 2010 se especializó en planificación y gestión urbana, con enfoque en vivienda asequible. Sus proyectos se han desarrollado en Colombia, México, Tailandia y Nueva Zelanda. Es profesor universitario con más de 15 años de experiencia, ha impartido conferencias y talleres en diferentes universidades de Sudamérica, Europa y, por supuesto, Nueva Zelanda, donde hoy día están. Ellos están en el futuro, ¿no es cierto? Están en el jueves de la mañana, a las 10 de la mañana son allá, 10:15 ya. Su trabajo ha sido premiado en concursos internacionales de arquitectura, y este año, el 2021, perdón, en arquitectura sostenible, y este año, como les decía, el premio de Initiative 99 junto a Mona Peters. Mona es alemana, ¿no es cierto? Es diseñadora y directora de arte. Tiene una maestría en comunicación visual de la Universidad de Berlín, de las Artes de Berlín, y otra en diseño conceptual de la Universidad de Massey de Nueva Zelanda. Se especializa en cine y arquitectura, integra la fabricación de modelos tradicionales con la realidad virtual y la impresión 3D, centrándose en diseños orientados a comunidades que conviven con la naturaleza. Su trabajo se centra en elaboración de diseños espaciales que invitan y mejoran el bienestar, fomentando el sentido de comunidad. Yo creo que esa es una arista bien importante, como que su trabajo es localizado, ¿no es cierto?, situado. Los proyectos han llegado a millones de espectadores, incluidas contribuciones a la película del 2021 de Avatar: The Way of Water, donde supervisó la creación de modelos para la aldea de Mercallina, y junto a Sebastián, ¿no es cierto?, fundaron este estudio que ha recibido el premio de ICON recientemente. Entonces, sin extenderme más, les doy la palabra para que hagan la presentación, y la idea es que después, ¿no es cierto?, puedan los participantes hacer preguntas y tener una conversación un poco más distendida. Así que, Sebastián, adelante. Sé que parte Sebastián y después Mona. Y agradecerles por la conexión y la oportunidad de tenerlos acá, por supuesto. Sebastián. No se te escucha, Sebastián. Muchas gracias. Ahí se escucha bien. Muchas gracias a Rodrigo por la invitación. Eh, Creo que Rodrigo está construyendo un espacio sumamente interesante. He estado leyendo lo que está desarrollando en la maestría y creo que es es bien paradigmático. Así que le agradezco la invitación. Le agradezco también a Sergio Araya
Le agradezco también a Pablo, Sari, que son amigos. Creo que están ahí armando algo bien potente en la universidad y los felicito. Creo que esta maestría va a dar mucho que hablar. Así que les agradezco la oportunidad de poder presentar este proyecto que en conjunto con Mona Peters, partner en la oficina, desarrollamos para la competencia de ICON Initiative 99. La idea, esta es la presentación que les vamos a presentar hoy día, para la redundancia. La tenemos en un formato Miro porque creemos que es más cómodo para nosotros presentar el conjunto de ideas que hay detrás de todo esto. O sea, este es nuestro trabajo en para el concurso. Acá tenemos todo. O sea, en nuestra forma de trabajar. Y creemos que es interesante para estudiantes mostrar cómo trabajamos. Aquí nosotros ponemos todas nuestras ideas y vamos ordenando pensamientos y palabras con imágenes en torno a proyectos. En ese sentido, en este formato hemos tratado de implementar nuestra forma de trabajar. Lo que va a suceder aquí adelante es que voy a presentar mi trabajo, en qué ha consistido. Mona va a presentar su trabajo en el cine y en el mundo fílmico, cómo consideramos o cómo constituimos Empty Space, y luego la idea del concurso y cómo desarrollamos la propuesta que ganamos en Texas, en Austin, el reciente febrero. Mi trabajo lo trato como de catalogar dentro de una investigación proyectual. Es así como yo entendí la arquitectura. No la entiendo tan solo como una lógica de proyectación, sino también como una lógica de investigación. Eh, y los últimos 8 años, bueno, a esta altura ya unos 10 años, he venido trabajando puntualmente temas de vivienda. Eso me llevó a Colombia a trabajar con las Naciones Unidas y a hacer clases en torno a temas de vivienda asequible, con un enfoque más dirigido al mundo rural, sabiendo que en el mundo rural colombiano es el que más ha sufrido por el tema de FARC o por el tema de la guerra y la guerrilla. Entonces, los últimos 10 años me dediqué a desarrollar viviendas sociales rurales y los 2 últimos años en Colombia de la mano de las Naciones Unidas. Eso me llevó a construir viviendas eh, rurales bajo una pregunta que era básicamente qué es lo mínimo para construir una vivienda. Y el resultado fue que lo mínimo para construir una vivienda era construir un techo. Entonces, lo que yo hice fue, con la idea de un techo, producir una serie de tipologías de viviendas sociales rurales. Esta es una a las afueras de Bogotá. Eso pasó porque se movió mucho esto. Esta es otra vivienda que tuve la suerte de ganar un concurso en Barcelona para viviendas eh, de campamentos en Siria, que es una vivienda prefabricada. Esa vivienda me dio la oportunidad, esa vivienda en rigor la dejé open source y abierta a todo el mundo. La gente podía descargar los planos desde la página web y eso me permitió construir estas otras viviendas en Tailandia para un orfanato de niños birmanos eh, con la misma lógica de open source de las viviendas que había construido para Siria. Eh, Ahí pude desarrollar 5 módulos de vivienda
en este orfanato de niños con materiales locales. Eh, Luego desarrollé esta otra vivienda que está en construcción ahora en Colombia, y esa vivienda también para el mundo rural ganó el Holcim para la mejor casa sudamericana el año 2002. El Holcim es un concurso de arquitectura sustentable y catalogó esta vivienda como la mejor vivienda sudamericana en ámbito sustentable. Tiene un invernadero metido adentro, todos los materiales eh, son reciclados y qué sé yo. Eso llevó a asociarme con el Colegio de Arquitectos de Colombia para construir una serie de viviendas sociales rurales. Esta es la primera. Después construyeron 100 más a las afueras de Bogotá, con la misma lógica de nuevo, siempre entendiendo que un techo es lo que la gente necesita para construir vivienda. Un techo en ese sentido es más que la estructura de una casa. Es lo que la gente simbólicamente reclama cuando pide vivienda. No pide ventanas, no pide piso, no pide muro, pide un techo. Entonces, bajo esa lógica, traté o estoy tratando de constituir esta serie de tipologías de casas techo, frame, también se le llama, eh, eh, en varios lugares. Luego de eso, las Naciones Unidas me llama para que construya un centro comunitario en el Amazonas, y me voy a vivir al Amazonas un año y construyo este centro cultural para indígenas ticuna. Todos estos trabajos han estado más relacionados con el ámbito de los artesanales. O sea, y quiero poner énfasis en eso porque la aparición de Mona en la oficina es la que le da la lógica tecnológica y comunicacional al proyecto y a la oficina. Mi lado ha estado más relacionado con un ámbito más artesanal y mucho más indígena. Es por esa razón que yo vengo a Nueva Zelanda. Trabajo acá con comunidades maori, eh, y mucho más artesanal y indígena, que es lo que me ha gustado desarrollar. Aquí hay una serie como de planos. Ellos no hablan español, ellos hablan ticuna, entonces tuvimos que desarrollar maquetas y una serie de trabajos más artesanales con ellos y trabajar con la comunidad. Aquí estábamos empezando a construir esta Maloca o Ruca, que es un centro cultural indígena. Fue muy bonita la experiencia, vivir un año en el Amazonas colombiano. Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta. El primer país más biodiverso es Brasil, el segundo es Colombia por todo el impacto que genera el Amazonas dentro. Eso me llevó a tener la oportunidad de exponer en el Colegio de Arquitectos de Cataluña esta serie de proyectos. O sea, cómo una investigación proyectual en arquitectura desenlaza varias tipologías y varios proyectos en Tailandia, en el Amazonas, eh, en el mundo rural colombiano. Y aquí yo expuse una parte de la estructura de una de las casas, y es muy bonito porque este es un mural de Miró, esculpido por Miró, que está en el Colegio de Arquitectos de Cataluña, en la Plaza de la Catedral. Estos otros tienen que ver más con proyectos privados, de lógica residencial, eh, con otro impacto, o sea, otras lógicas, proyectos particulares, cuando un particular te pide una residencia. En resumen, esto es, a grandes líneas, 10 años de trabajo en arquitectura proyectual y investigación, tratando de poner una pregunta simple de cuál es la mínima expresión para poder construir arquitectura residencial y cómo un techo puede generar varias tipologías, y es la mínima o el mínimo elemento que permitiría construir una vivienda. Mona va a exponer ahora también muy breve su lógica desde el cine. Lo que ella va a exponer lo va a hacer en inglés,
así que yo creo que no va a haber tanto conflicto. Thank you, Sebastian. Yes, unfortunately, I don't speak Spanish yet. I'm learning, so I will speak quite slowly. And if you guys need any clarification, then I'm sure Rodrigo and Sebastian are happy to translate. So yeah, as Rodrigo and Sebastian already mentioned, my background is a very similar creative path, but in a very different world. So my journey started in Berlin at the University of the Arts, where I studied visual communication, which brought me in the realm of film and model making, film effects, which brought me to New Zealand, because as maybe some of you know, here's a company called Weta Workshop, that is quite groundbreaking in the film world, all over the planet, and they've done big films like The Lord of the Rings, Avatar, and many others. And I started in a quite analog process in the beginning, you know, where it was generally just model making, hand fabrication. But of course, as time goes anywhere on the planet, we turned more and more into digital. It started with Vectorworks, laser cutting, fabrication of 2D panels to create 3D objects. But then, of course, more and more 3D modeling and printing in the end. And this example that we're seeing here, this was for an exhibition. This is 100 square miniature to for an unleashed, a so-called unleashed exhibition here in New Zealand, which is to demonstrate filmmaking with miniatures. And you see the central castle here, which is about a height of about 6 meters from very bottom to the very top, because it goes quite a lot deeper than we're seeing here. And this is actually a 3D print. So even in the kind of physical model making world, 3D and the digital technologies have quite a big impact on all kinds of levels. And it's always quite an interesting connection of the physical processes combined with the digital to bring the best outcome, basically. One example that I worked on I think that was 2017, 18, and some of 19 as well, is we helped build some of the Metcaina village in the film Avatar, The Way of Water. I think Rodrigo already mentioned this. And this was a really fascinating process, because we actually worked together with indigenous Maori people here from New Zealand that could bring all of their traditional knowledge in weaving and harvesting of the flax, the natural materials, to big international productions like Avatar, to create those kind of pods that we call maruis. So what we're seeing here in the film, I think it's about a height, a Navi is about 2.5 meters. So in the film, it's about 12.5 meters. And we built this as a miniature of about 4 meters height, 7 meters length. So still quite a big construction, really. You could crawl and you could actually be in that space as a human, but of course, considerably smaller than what we're seeing on screen. But everything manufactured with handcraft, built, but then captured through photogrammetry and turned into the digital model that could then be overlaid with motion capture with the characters, Jake Sully and Neytiri, to actually have this 3D environment that we're seeing in the film. And we've done quite a lot of work on this as well, like for all of the different pathways, the different shape cloths, the different pods in the Marui village. It was quite involved. This is the entirely physical object. So here we're seeing all of the different weaves, the different textures that were just created by hands. And then here we're seeing the digital version that was finally on the screen, which we're really thankful for James Cameron, that he was so focused on having the realism that he almost applied no changes to it, but really imported the physical object into the digital, almost 100% accurate.
Um, but my path led me more and more into the digital world. And we done a lot of 3D printing, a lot of 3D modeling for films like Ghost in the Shell. I don't know if you guys seen this one with Scarlett Johansson. So predominantly the exoskeleton for the shelling sequence, her body that was 3D printed at 1:1 scale with multi-material printers. So at that stage, of course, the assembly of the printed parts, the painting is still physical, but all of the other manufacturing way is digital, basically. And the path continued for me in the digital way in terms of I started working for a metaverse, a digital world that's based here in Wellington, New Zealand as well. Was one of the first 3 big metaverses, virtual worlds in the world. I think they started 2018. That was pretty early for that kind of technology. And I was working for them as a creative lead for over a year, designing architecture and islands and environments, lighting, just creating whole worlds basically. And did that furthermore for VR as well. So creating digital worlds and bringing them into the 360-degree realm where you can just pop on your goggles and you can be fully immersed and flying through those worlds. So as you can see, my background is a quite fantastical, abstract one. Very, very, yeah, creative in the sense of not so real life based. And Let it's me really fascinating combining this with Sebastian's knowledge of completely strict real world application and real world architecture. And I believe that those 2 worlds coming together for the studio that we founded, Empty Space Studio, is very enriching because we're pushing each other's perspectives in both directions. And we're coming to quite surprising results that I don't think either of us would come to by ourselves. And we developed a few projects. We did a few architectural projects in the virtual worlds, a few other little projects. And about 8 months ago, we stumbled about Icon, a company based in Texas in the US. And they are the most groundbreaking company in terms of 3D printing architecture. So it was really interesting taking the 3D printing that we've done for the sets in the film industry at 6-meter height now into the real world with about a print bed size of about 30 meters by 3.5 meters by 30 meters. So huge, large build volumes. And we thought possibly some of you have not been come in contact with a lot of 3D printed architecture before. So we wanted to show you guys a quick 50-second demo of just the basic way this construction method works. And this is this quick demo video here from Icon that we're going to play for you. Como se imprime una casa. Esto es como se imprime hoy día una casa. Este es literalmente el demo para que comprendan cómo se imprimen hoy día las casas con concreto. Ya hay varias compañías en el mundo que están haciendo esta tecnología. Esta es una, esta es Icon en Austin, en Texas. Y esta es el cómo uno imprime casas, literalmente. Es layer by layer.
Yeah, this gives a basic idea how this works. So it's basically just an extruded material. It could be a multitude of different materials. The most common one at the moment is still concrete. But there are many companies that are Mona, sorry, your microphone. Yep. Apologies. We're sitting in the same room, so we always jump microphones. Yes. Otherwise we have the echo. So yeah, here we're seeing the basic extrusion technique that Icon is using, and this can be used for a multitude of different materials. The most common one is still concrete currently, but there are many companies that are researching alternative materials that are more environmentally friendly, while having the same structural capabilities. And what Icon is doing, they do a variety of projects. They have a strong partnership with NASA, so they are experimenting with using materials on other planets. So without having to transfer the materials there, they're utilizing the materials that are found on the moon, on Mars, and collaborating with testing those processes, because they're not happening yet, but they're testing them in theory on Earth. So this shows the Mars base that they're working on at the moment on Earth, and experimenting with. Also Project Olympus, planned project for the moon, but also they have a lot of projects, everyday life projects on the Earth. So this is a housing project in Georgetown in Texas, which just shows how similar to the architecture that we used to see at this point in time, contemporary architecture, how similar the 3D printed architecture can look. And in 2023, about 8 months ago now, they launched a big competition to invite designers from all over the planet to contribute with their design ideas, to think design outside the box for 3D printed housing. And they were quite invested in this, so they actually invested $1 million of prize money. Of course, that's split into a variety of different prizes, but compared to other competitions, quite a big prize money. That's about over 90 million Chilean pesos, so quite substantial. And the challenge was to design a house that can be constructed for $99,000 or less, as well as being for a very specific target group and address very specific challenges. And Sebastian is now going to talk a little bit about the process, like our first thought process, how we dealt with the competition, and how we managed to win the first prize in the competition in the end. In this sense, we are not the person to admit. Icon desarrolla esta tecnología nueva y, como le decía Mona, trabaja con estos partners en la posibilidad de construir proyectos en la Luna, y lanzan esta iniciativa que es Initiative 99, que básicamente la pregunta que ellos ponen sobre la mesa es cómo puedes construir una vivienda por $99.000. Nosotros recibimos esa pregunta y tendemos y tiendo a trabajar bajo una nube de conceptos. O sea, esa es la lógica con la cual los arquitectos maniobramos nuestros proyectos. En esta nube de conceptos aparecen varias ideas. Aparecen la idea de diseño, la idea del arte, la idea de la contingencia. Mona introduce ideas como cinematetic o la estructura o
¿Qué pasa con la sustentabilidad? ¿Qué pasa con la contingencia en ámbitos de vivienda social? En esta nube de concepto, el arquitecto empieza como a deambular, pero llega un momento en que hay que como que freezing, como congelar esta nube de ideas y ordenar el sistema. Eh, la lógica con la cual nosotros ordenamos el sistema en este concurso fue básicamente transformar esta nube en tres conceptos bien como claros y precisos. O sea, esta nube que estaba llena de pequeños y grandes ideas, lo que hicimos fue congelarlo en tres grandes principios. El primero tiene que ver con la materia. La materia es con lo que trabajamos los arquitectos. Mona me dijo un día, simplifícame o sintetízame la arquitectura. Ok, materia. Es la mínima expresión de una arquitectura. Pero ella incluye en esto lo inmaterial. Y ahí hay un juego que nos parece interesante. O sea, creo que hacer un perfume es arquitectura, como construir con 3D en concreto es también arquitectura. Deambulamos en ese sentido en esos dos umbrales. Un perfume es arquitectura como una casa de concreto es arquitectura. El segundo punto importante es la comunidad. Creemos que la arquitectura debe dejar de ser un objeto en sí mismo y debe entrar en la discusión concreta, como lo fue en sus inicios, de construir comunidad. Pero Mona introduce ahí otro concepto y que es la comunicación. Si no hay comunicación, no hay comunidad. O sea, si yo no me puedo comunicar con un otro en un lenguaje, no constituyo comunidad. Por más que queramos los arquitectos construir comunidad sin comunicación, se corta el circuito. Entonces, ese mundo nos pareció interesante. Y el tercer otro mundo que nos parece interesante es entender el paisaje inmediatamente con la naturaleza. O sea, creemos que la arquitectura debe dejar de solo construir espacios y debe comenzar a construir espacios y producir algo más. Producir energía, producir eh, alimento, producir algo en relación directa con la naturaleza. Todo ese movimiento moderno, un poco estéril, de la arquitectura en el siglo XXI y post pandemia ya está obsoleto. O sea, la arquitectura que solo construye espacio no nos sirve para un cambio de paradigma y necesitamos producir otra cosa. Por ejemplo, alimento, por ejemplo, energía. En ese triángulo nos movimos en el proyecto que hicimos para ICON, sintetizando esta lluvia de ideas que constituye esta nube. Todo esto cambia, o el input que hizo mover el triángulo tiene que ver con una emergencia, con una contingencia. Necesitamos construir muchas viviendas hoy día. El planeta necesita hoy día construir muchas viviendas. 1 billón de nuevas viviendas se estiman para el 2030. Eso no lo vamos a lograr construyendo de esta manera. Esto es muy bonito, es muy ecológico, pero no se logra. O sea, no vamos a lograr construir lo que las Naciones Unidas estima construyendo de esta manera. Nuestra hipótesis, y eso es lo que uno puede empezar a conversar hoy día, es que si robotizamos la construcción, podríamos llegar a suplir la emergencia que hoy día el planeta necesita con esta 1 billón de viviendas que se debieran construir. Esa es nuestra hipótesis. O sea, cómo la robótica posibilitaría construir más viviendas. Con la impresora de 3D de concreto se construyen 100 metros cuadrados en 3 días. O sea, esa es la velocidad de esta computadora o de este robot. Lo que antes los arquitectos en el pasado hacíamos en 6 meses, construyendo 100 metros cuadrados, con 12 o 8 trabajadores,
Esta tecnología lo hace en 3 días con 3 trabajadores. Fue en ese momento cuando nosotros pusimos otra emergencia. El planeta se está inundando. O sea, pusimos 2 como encrucijada: vivienda social y planeta inundándose. En esa ecuación tratamos de resolver el proyecto de ICON, que se lo vamos a mostrar en este video. Si es que prende. Listo. No se escucha el audio, Sebastián. Sebastián, Dime. no se escucha el audio. Tienes que poner el audio en tu computadora. Very much. Yo creo que es mejor que relaten lo que están diciendo, Sebastián, porque no se está escuchando el audio. Lo que estamos hablando ahí es que el proyecto básicamente quiere conjugar o quiere resolver la vivienda social en Nueva Zelanda con las zonas de inundación. Porque como en todos los países sucede, las viviendas sociales están ubicadas en el peor lugar. En Nueva Zelanda pasa lo mismo. Todas las viviendas sociales, o el 80% de las viviendas sociales en Nueva Zelanda, están ubicadas en zonas de inundación. Entonces nosotros con los robots de la tecnología 3D propusimos viviendas sociales en zonas de inundación. Eso, you can close this. Eso nos llevó a desarrollar este diagrama. Este diagrama es bien claro para explicar cómo funciona el proyecto. Lo que ustedes ven acá es la impresora. La impresora tiene 30 metros de largo por casi 12 de ancho y 3 metros 6 de alto. En esos metros cuadrados, lo primero que hicimos fue levantar la casa, poner la casa sobre pilares, cosa que el agua pasara por debajo. El segundo punto fue construir estos espacios intermedios de terrazas. Después levantamos el techo, cosa que todo el techo fuera un espacio o un lugar para poder recolectar las aguas lluvias. Y propusimos una gran canal de acopio de agua lluvia que llega a las casas. Esto es en resumen el cómo pensamos las viviendas, ¿vale? Entonces, en síntesis, lo que hicimos fue cruzar vivienda social con zonas inundables y proponer 8 viviendas en el área de impresión de esta máquina. Ahora Mona les va a explicar cómo funciona la casa. Thank you, Sebastian. So yeah, with all of those design steps, we then conceptualized the first 3D model. But as most of you probably know, this is just the first step in the process.
We then took the 3D model and actually ran it through a lot of different analysis programs to analyze its capabilities in terms of thermal analysis, energy savings, energy usage, the material, the carbon footprint, the lighting inside that would be required. And this influenced a lot of the design decisions and actually made the design quite different from what we first planned, to get us the best outcome in terms of carbon footprint as well as thermic performance. Because in Texas we have incredibly hot summers, so we are spending a lot of energy on cooling. So we needed to allow for extended roofs to create shadow on the walls, as well as shutters that create shade in summer, but that are adjustable to leave the light through in winter. And as well in terms of the water. Because as Sebastian already mentioned, like the concept of the design Why Home is all revolving around water. So it's not only lifted on pillars to make it flood resilient, it also has a big focus on recycling and collecting rainwater. So we have a large roof surface to collect the rainwater and store it under the house to reduce the usage, etc. And all of this information then is the input to the final design and informs the final design. And I'm now going to show you guys what that looks like. I'm just going to share a Rhino model quickly and run you guys through it. So here we're seeing only the concrete. So all of this is the part that is being 3D printed. You can see the 3D printer still sitting around it. That's a Vulcan 2.5 from Icon. And the bed size is, as previously mentioned, about 30 meters long, about 11 meters wide, and about 3.6 meters high. So quite a large build volume. And to meet the requirement of the $99,000 per unit, we had to be quite restrictive in terms of using the space and use a lot of the walls to be shared to reduce the cost per unit. And the final concrete print is looking like this. And then obviously the timber elements, all of the other elements are coming into this. So the second step is putting in the flooring and the stairs, bringing in the other structural elements, the external timber frame, the roof that has the gutter in the middle for the rainwater collection, windows and doors, obviously, and then the dressing follows. Here we're seeing one of the units. So this is the unit that would be manufacturable for $99,000. And because we're so limited in space and living space, we maximized the use of the floor plan by creating a mezzanine to have additional storage space or an additional bedroom upstairs, and also creating surfaces that are build elements, but at the same time are apertures to still leave the light and the air through to make the spaces feel bigger. So we're seeing two elements where we apply this. The first element is this net that we used in the mezzanine. So while it is a closed surface, it is still leaving the air through and makes the space feel bigger. And the same as this element here. Sorry, the Rhino is a bit driving strangely with the mirror.
but here we are. So this wall, which is functioning as furniture, but at the same time as an open aperture wall to divide the living room from the bathroom. So applying all of those techniques to just maximize the use of the space. And we chose this image because it shows quite well how you have the input, the brain behind it, of all of the research and analysis that you never really see in the end project, and the face that shows how we present the project in the end. And here we put a big focus on a cinematic presentation, right? Because it's always about the first impression that captures the interest of the judges. In this case, there were over 300 officers that participated, and you can imagine if you look at 300 submissions, you lose focus unless something really strikes your interest. And here we applied some of those cinematic tools that we're using in the film industry. It's like a visual storytelling, really, that creates a mood, that creates the topic water, but showing that in all environmental elements, the moody sky, the fog, the water, the temperature that you can feel in that image with this person that walks here in this thick jacket. And the idea was that outside you have the cold, hostile environment. The concrete is like the protective shell. And in contrast to that, inside is a very homely, warm environment that uses a lot of the warm, homely materials like the warm colored timbers and a beautiful warm lighting. And here are a few more of the renders that we've done for this project. This shows the middle section of the building. Here we're seeing it as a community layout when you have multiple buildings coming together, or just as one unit here, showing the terrace in the front. And here we're seeing the interiors, showing the 3D printed walls connecting to the timber elements around it. Here's the kind of open floor plan bathroom section. Here we're seeing the living room. Here's the bedroom where we're seeing those 3D printed arches that are carrying the mezzanine and the roof, as well as the deck. So, oh yeah, passing back to Sebastian. I would like to say la idea de esta imagen es que hay un mundo atrás de la arquitectura que no está muy visto, o se está viendo poco, o solo algunas oficinas trabajan. Todos trabajamos en esto, todo el mundo está como en el mundo de lo visual, que nos parece sumamente importante. Creemos que esa es parte un poco fundamental de la arquitectura, que es la comunicación, el lenguaje, el cómo expresamos. Detrás de ese mundo hay un dato, o sea, en ese sentido, información genera forma. Y eso también nos gusta a nosotros, o sea, la información que el proyecto no muestra. Nos parece también importante como mecanismo de comunicación. Pudimos calcular con esto la energía que consume el edificio. Pudimos calcular cuánta huella de carbono genera el edificio, la casa, la comunidad. Hicimos los cálculos de la iluminación de esto, de cuánto afecta la radiación, la temperatura, de cuánta agua en la casa puede capturar, cosechar. Creemos que este mundo es tan importante en ámbitos de comunicación como el mundo que uno ve. En esa dualidad nos parece importante poner la arquitectura, en una dualidad un poco entre ciencia ficción.
esa ciencia que le da como sentido y realidad a la arquitectura y en esa ficción que permite esa comunicación. En ese cruce nos gusta o entendimos este proyecto y como dijo Mona, participaron 300 oficinas en el mundo, 60 países y tuvimos la fortuna y la, de ganar. Aquí les vamos a mostrar el video. Muchas gracias. Yo creo que ahí un poco cerramos para dar la posibilidad de conversar o preguntas o Sí, buenísimo. Muchas gracias por la presentación, Mona y Sebastián. De verdad, bien provocadora, sobre todo en el sentido de estos dos cruces que ustedes, ¿no es cierto?, organizan desde estos dos lugares que contribuyen al proceso proyectual de manera distinta, pero que al final, ¿no es cierto?, se unifican para tener, digámoslo, este equilibrio entre el frente y lo que está detrás de ese frente, ¿no? Hoy día, sin duda, todas las tecnologías que están disponibles, todos estos software, todas estas mediciones, eh, son de alguna forma la base que puede fundamentar desde datos, desde, ¿no es cierto?, situaciones y condiciones específicas. Y creo que ahí es interesante el proyecto, sobre todo porque se, se sitúa en una comunidad, se sitúa en un lugar, reconoce una necesidad y no queda como en lo genérico, ¿no es cierto? No es un problema de estar imprimiendo por estar imprimiendo. Creo que acá también se pone en valor combinar materiales, materiales de base, ¿no es cierto? Que se imprime, pero otros materiales que son, uno podría decir, eh, quizás adaptados, ¿no es cierto?, a una localización específica. Eh, y ahí yo tendría una pregunta, como abrirlo y para que el resto también comparta su idea y haga preguntas. Respecto de esta necesidad de producir 1 billón de casas, dijiste, ¿no es cierto?, para el 2030. Estas casas son casas que están pensadas que se posan sobre el territorio, ¿no es cierto? No hay que enterrarlas porque no hay pollo, no hay una construcción necesaria para estabilizarla. La misma estructura de la impresión estabiliza la base y ahí crece todo el resto de la estructura. Me corrige si me equivoco, Sebastián. Pero esa decisión, que es una decisión fundamental para dar lugar, ¿no es cierto?, es la que resuelve también el problema del abastecimiento y del agua y todos los sistemas necesarios para que la cosa sea como autosuficiente. Eso encuentro que es bien innovador porque mm, no se hace así, no se construye así, ¿no es cierto? Eh, cómo vieron ese aspecto? ¿Cómo llegaron a esa decisión? Me imagino que también pasa por la experiencia que tuviste en el Amazonas, en Colombia, con las viviendas rurales, la necesidad como de tocar lo menos posible o intervenir lo menos posible y al contrario, ¿no es cierto?, conectarse con lo que está ahí existiendo. No se escucha. yo creo que es clave
Y es interesante la pregunta porque uno tiene que tocar lo menos posible el territorio, la naturaleza, el, es- el terreno donde uno posa una casa, y eso genera una ecuación compleja de resolver. No hay ninguna casa hoy día que se imprima en concreto que tenga pilares. Y ahí nosotros nos pusimos como una prueba de fuego. Siempre si uno empieza a ver o a googlear o a estudiar cómo se imprimen las casas, todas nacen desde el suelo. Ellos hacen una losa de hormigón concreto y sobre esa losa de hormigón empiezan a imprimir. No hay casas impresas con concreto que sean de pilares. Esta es la primera. ¿Cómo supimos eso? Porque la misma empresa nos dijo. Cuando llegamos a Texas, a Austin, nos dijeron, ustedes dieron vuelta una ecuación de una manera interesante. No habíamos cómo imprimir en pilares y ustedes resolvieron eso con esta casa. Nos interesó poner sumamente énfasis en la producción de la arquitectura, entendiendo la producción no solamente como la producción de espacio, sino como la producción de un algo más. O sea, la casa tenía que producir más que solo espacio. O sea, eso lo hemos hecho todos, eso se ha hecho por la historia de la arquitectura. Y nuestro punto es que la casa debe producir algo más. Y ahí nosotros dijimos, bueno, si es que la casa se levanta para dejar pasar el agua, que el techo se abra para poder capturar el agua. Entonces la casa es un circuito y quisimos con la tecnología 3D pensar en cómo uno puede meter el abastecimiento de agua dentro de un mismo circuito. Y ahí jaque mate. O sea, eh, el segundo punto que me parece interesante que nombra Rodrigo es que no, a ver, no creemos que debiera construirse todo en concreto. O sea, eso es como súper naif. O sea, no porque esa tecnología sea buena, vamos a hacer toda la casa de concreto. Nosotros le dijimos a la empresa, perfecto, vamos a imprimir lo justo y necesario, todo lo otro debiera ser con otro material. Y ahí hay un ejemplo que una vez lo conversábamos en Colombia. Cuando uno usa ropa, uno no se viste todo de jeans. O sea, el cuerpo tiene diferentes temperaturas. Arriba, los hombros, el pecho, la espalda, las piernas, el cuerpo tiene diferentes temperaturas, por ende, la tela que cubre el cuerpo debería ser distinta dependiendo de qué parte del cuerpo cubre. Con la arquitectura pasa lo mismo. O sea, no todo puede ser cubierto de concreto porque no todos los espacios debieran ser cubiertos con la misma temperatura. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, no podemos construir todo monomaterial, tenemos que meterle a esto otros materiales. Los otros concursantes hicieron todo de concreto. Dijeron, ok, la tecnología es esta, imprimamos todo de concreto. Nosotros tuvimos ahí como un cierto miedo. Dijimos, bueno, el concurso es de concreto, metamos madera. O sea, ¿por qué? Porque es la lógica. Ganamos. O sea, creo que hay un juego interesante. Buenísimo. Veamos si hay preguntas de los participantes. Por acá les ponen increíbles felicitaciones, combinar lo rústico y la innovación por el chat de la sala. Esto, ¿Alguien esto, quisiera? ca- Sí. Esto cambia el paradigma de la construcción, Rodrigo. O sea, yo creo que aquí yo creo que todos tenemos que subirnos a un barco y empezar a entender de nuevo cómo se construye. Esto cambia, por ejemplo, la imagen de este hombre construyendo a esta máquina construyendo. O sea, la lógica de construcción cambia. Esto se maneja por un teléfono. O sea, eh, el punto es cómo mezclamos estas dos realidades, porque creo que debiéramos seguir entendiendo las lógicas locales de construcción. O sea, creo Lógico. que hay un valor y hay una inteligencia colectiva en la construcción local, que es un valor que debiera permanecer en el tiempo, o sea, como un grado artesanal. Pero por otro lado, si uno entiende la pregunta de cuántas casas debiéramos construir en el futuro, necesitamos el robot. Entonces, ahí hay una pregunta que no es que nosotros tengamos la respuesta, es una pregunta que queda abierta también para los estudiantes y para los otros profesores de la universidad. ¿Cómo uno mezcla este robot con artesanía? O sea, ¿cómo uno mezcla la artesanía con los robots?
Y eso es lo que el proyecto trata también como de impulsar. Sí, y con esta pregunta de los $99.000, son 99.000, ¿no es cierto? Sí. Eh, Escalado al billón de casas, esa suma de dinero, que sería el costo de la solución, a grosso modo, ¿no? Eh, ¿Cómo se lo imagina Icon esto? ¿Quién paga eso? ¿Icon? No, no, estos son proyectos inmobiliarios con desarrolladores inmobiliarios que hay detrás. O sea, Icon es una empresa constructora. Es la quinta empresa constructora más grande de Estados Unidos con el más grande presupuesto. Detrás hay una inmobiliaria, por llamarlo así, que genera la producción de casas. Ellos solamente entregaron o están entregando la tecnología para la producción. ¿Para qué? Para responder la pregunta de la velocidad. O sea, yo creo que hay que Pero, seguir construyendo en madera. Está muy bien. sí, O pero sea, esto no es como cambiemos la lógica. Esto es, sigamos todos en paralelo. mm, O sea, tenemos que seguir construyendo en madera, pero hoy día apareció como un salvavidas. O sea, en paralelo aparece un robot que nos ayudaría a acelerar la producción. Icon lo que hace es acelerar la producción con esta máquina. claro, pero para que Pero esa detrás hay solución, una empresa inmobiliaria y hay negocios inmobiliarios como en el mundo. claro, pero el sentido común diría que para que esa solución tenga lugar, ¿no es cierto? Se logre instalar la solución, eh, hay que producirla y hay que ejecutarla y hay que pagarla, me imagino, ¿no es cierto? Entonces, eso supone una estructura también que conecta y de alguna manera organiza escenarios de necesidades que vienen del mundo, quizá en los países más desarrollados del Estado, pero también del mundo privado. Entonces, todas esas colaboraciones, estos lugares también que son a veces complicados, ¿no? Para poder implementar soluciones de esta manera. Eh, Encuentro que es súper interesante entender toda esa lógica de un engranaje que, como tú bien dices, ¿no? Tiene que seguir funcionando, pero además tiene los desafíos de la solución necesaria para que esa gente pueda tener el lugar, el techo, como tú dices. Mm. Eh, Veamos si es que hay preguntas del público, participación. Icon, Resolve o figurante Chrome. ¿Alguien quisiera participar, preguntar algo? Tenemos 21 participantes en sala. Camilo levantó la mano. Sí, Camilo. Sí, ¿aló? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Bacán. Ya, sí, yo creo que un poco en la línea de lo que se ha estado comentando recién. A mí me gustaría cachar como esa decisión, en el fondo, que creo que es bien asertiva de no hacer la completitud del proyecto en el mismo método de fabricación, que de fondo es un riesgo, pero que sale bien y a mí me parece que tiene sentido. Sin embargo, la duda que me queda es cómo ese riesgo que se toma se hace cargo de cuál es entonces la relevancia en sí de la impresión 3D como método revolucionario en la industria de la construcción. O sea, porque al final, si es un porcentaje, visualmente diría yo, menos de la mitad, por ejemplo, de la vivienda, entonces, ¿en qué momento eso se convierte como efectivamente un eje transformador y revolucionario y no un mero elemento extra? Sobre todo considerando, no sé, por ejemplo, quizás en Chile, si aplicamos eso por las condiciones sísmicas, deja de tener sentido y en verdad el moldaje con terciado estructural o con terciado moldaje en verdad es mucho más barato, económico, efectivo. Entonces, en ese sentido, eh, ¿cuál es como la relevancia efectiva que se da o el lustre que se le da a este elemento, dado que no es la completitud del proyecto, sino que es como una pieza que tiene que ser clave, digo, y como en teoría tiendo a pensar yo, irreemplazable. O sea, yo puedo hacer quizás el tabique de arriba con madera, con metalcom, con lo que sea, pero en teoría yo no puedo reemplazar esa estructura, esas costillas impresas. ¿Y por qué no puedo reemplazarlas? Esa es como mi duda. Sebastián, contestas tú. Sí, gracias Camilo.
por la pregunta. Yo creo que la respuesta está en la pregunta. Yo creo que aquí hay, en nuestro proyecto en particular, hay un 78% de lo construido está en concreto. O sea, es más de la mitad y es casi el total. Hay un 78% de la construcción hecha en concreto. Eh, Podría ser menos, por supuesto, podría no hacerlo en concreto. Podría uno solamente ocupar Metalcom o lo que tú dices, o Panel SIP, o cualquier otro método de prefabricación. Eh, entonces, en primer lugar, la respuesta es, uno podría decir que esto usa más de la mitad de lo que se construye en una casa. O sea, segundo, eh, el tiempo de construcción es mucho mejor. O sea, si en 3 horas, en 3 días puedes construir 100 metros cuadrados, eso ya es una revolución y es un aporte, por lo menos en términos como de los precios. O sea, Icon, cuando presentó esto en Texas en febrero de este año, le bajó 3 tercios, o sea, casi 3 tercios al valor de la vivienda en Norteamérica. O sea, esa es la revolución que está haciendo, por eso la NASA lo llama para que trabajen juntos. O sea, lo que están haciendo ellos es bajarle mucho el costo a la vivienda. Esa es la crisis de vivienda que uno vive hoy día a nivel mundial, es el costo de la vivienda. O sea, esta máquina, en ese sentido, construye más del 50% de lo que necesita una vivienda y en segundo, le baja los costos muchísimo a la vivienda, muchísimo, o sea, eh, casi 3 tercios del costo total de una vivienda. Ese es como la segunda. Y el tercer punto que me parece interesante es que las máquinas te customizan la casa. O sea, con una máquina robótica de este estilo, tú puedes hacer todas las casas distintas. Y eso cambia también el paradigma. O sea, puedes hacer 100 casas y 100 casas distintas. O sea, con el método prefabricado tenéis que hacer, no sé, 100 paneles iguales, 50 pisos iguales, 60 ventanas iguales. O sea, uno lo que tiene que hacer es meter en paquetes igualdades de cantidades. Con esto puedes hacer todas las casas distintas. Y eso porque la máquina no piensa. O sea, esto es parametric design. O sea, tú podrías parametrizar todas las casas y que todas sean distintas. Eso genera también otro cambio de paradigma. O sea, podrías tener un conjunto de viviendas construidas todas distintas. Entonces, en ese sentido, primero, construyes más del 50% de la vivienda. Segundo, le bajas muchísimo el coste de la vivienda. Y tercero, podrías hacer todas las casas distintas. Yo creo que eso ya es un algo a conversar en una tecnología de esta índole. Gracias, Sebastián. Hay otra mano en alto, David Rubilar. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se Aló, escucha. aló. Hola, buenas noches. Bueno, primero que todo, felicitarlo. Me parece súper interesante. Además, está decir que se ganó el premio, súper bien logrado. Pero, tal como se dice, es como que sienta las bases a algo que cualquier diseñador, arquitecto, es como la premisa que tiene, ¿no es cierto? Lograr el impacto social con rapidez, con excelencia en la terminación, que aplique en la terminación de las materialidades, etcétera. El tema es cómo aplica en Chile. Eso yo creo que para a mí me causa esa interrogante, cómo poder mezclar lo económico, que estaba pensado como vivienda social, me imagino, cómo lograr el match entre lo económico y lo productivo, digamos, llegar a producir esa cantidad de viviendas que son las necesarias, las que hacen falta. Y lo otro es cómo impacta el factor geográfico también, porque somos un país sísmico y por acá, por lo que logro detectar, tiene como un impacto desde el punto de vista de la inundación de la vivienda. Pero acá está el factor de, digamos, climático, que es como que hay aluviones, etcétera, que sin duda van a llegar
como a simbrar las bases. Entonces, eh, claramente sienta las bases, como decía, es espectacular, lo encuentro una solución súper interesante, súper necesaria. Para allá debemos apuntar, pero ¿cómo hacer que haga match acá en Chile? Ese es el desafío, y para eso yo creo que eso es la invitación que tenemos todos a ir desarrollando, digamos, esta base. Bueno, yo creo que ahí hay varias... eh, bueno, la pregunta es inteligente, pero me gustaría responderla desde otro ámbito. Por muchos años el Estado chileno hizo vivienda. Yo creo que esto debiera, desde mi perspectiva, y a lo mejor ahí cada uno tendrá su aproximación, yo creo que me gustaría que el Estado se hiciera cargo de la construcción de vivienda social. Esa sería como mi primera base de conversación. Me gustaría que el Estado no sea solo un mero observador de la construcción de viviendas sociales, sino que se hiciera cargo de la construcción de viviendas sociales o de una parte de la construcción de las viviendas sociales, dándole la posibilidad que también el mercado interactúe y desarrolle proyectos inmobiliarios de vivienda social. Creo que eso me gustaría. Creo que se están haciendo avances con la construcción de viviendas en arriendo en Chile, y eso creo que es un factor a considerar. En Nueva Zelanda, por ejemplo, el Estado neozelandés construye viviendas sociales. O sea, él es el responsable de la construcción de viviendas sociales. Chile lo hizo con la Cormu, con los proyectos modernos de Santiago Centro, y creo que ahí hay una responsabilidad. Me gustaría que el Estado tomara la representación de esta máquina y pudiera responder. También lo puede hacer un privado. O sea, la máquina cuesta $1.000.000, con 50 casas recuperas la plata y lo que viene después es puras ganancias. O sea, con alrededor de 50 casas construidas con esta máquina a un precio de $1.000.000 la máquina, recupera la inversión y todas las casas que vengan después de las 50 ya es ganancia para la empresa que quiere hacer esto. Digo esto porque me han llamado empresas de Chile que quieren hacer eso. O sea, ya hay inversionistas que están pensando en llevar la máquina a Chile. Por lo demás, la máquina ya está en Chile. La Universidad del Biobío, en conjunto con la empresa inmobiliaria Aconcagua, ya empezaron a sacar prototipos de ideas y sacar módulos de esto. En Colombia, yo viví 8 años en Colombia, también llegó la máquina. ¿Cómo llegó la máquina a Colombia? A través de la empresa de concreto, como Cemento Melón, pero en Colombia Argos donó la máquina a la Universidad Nacional, como quien diría la Universidad de Chile, para que la escuela de minería, porque los mineros construyen mucho con concreto, desarrollen proyectos de innovación eh, en la minería. Entonces, uno puede decir, bueno, el Estado se podría hacer cargo, la empresa privada se puede hacer cargo, o las universidades con el desarrollo de nuevas tecnologías de materiales se puede hacer cargo de este cruce. Yo creo que ahí hay un poquito, respondo o doy algunos atisbos de cómo uno podría implementar esto en Chile. Los costos no son muy altos, o sea, en términos de producción. Segundo, esto, eh, la empresa Icon construyó en México. México es un país sísmico. Entiendo claramente que no es como Chile. Chile tenemos el 8.9 que rompió los récords de sismo en Chile, en el mundo, pero esta lógica lleva enfierradura por dentro. O sea, esto es un poco una sección de este muro de concreto. Estos son bips. O sea, hay un bips here, aquí, y dos bips, o dos layers por fuera del muro y un layer por dentro del muro. Dentro del muro hay fierro. O sea, esto es hormigón armado. O sea, esto no es que se imprima esto sin enfierradura. Esto es hormigón armado y esto va anclado al suelo. O sea, no es una casa que no esté anclada
a la tierra, lleva fundaciones. Eh, entonces, hay una lógica de construcción bastante similar a la que conocíamos antes. Ah, esta es una buena idea. Exacto. Este es un muro. Cuando estuvimos en Texas, tuvimos la oportunidad de ir a la oficina de Icon y este es el muro típico. O sea, que hay una estructura por fuera, una estructura por dentro y cada 3 metros 4 ponen estos pilares por dentro del muro con un fierro y el espacio que queda adentro lleva isolación, lleva aislante. Entonces hay un aislante térmico dentro del muro, 2 layers por fuera de concreto y cada tanto pilares de concreto. Claro, la máquina empieza a imprimir layer by layer y cuando la máquina para, llega alguien y le pone fierros adentro, le vierte concreto y se solidifica. O sea, tracción y compresión en el mismo momento, como ha trabajado toda la vida el hormigón armado. Entonces, por supuesto que hay que hacer las pruebas en terreno chileno. O sea, hay que ver cuántos más layers, cuál es la dosificación del hormigón que ellos están usando para poder producir casas en Chile. Pero ya tienen ellos 100 casas en México con esta misma tecnología. O sea, no tan distinta a la que podríamos desarrollar en Chile. Este, por ejemplo, es el interior del muro con el aislante, los ductos, alcantarillado y agua por dentro del muro. Eh, por ejemplo, así terminan las casas hoy día. Estos son viviendas sociales en Austin, eh, viviendas sociales y para homeless también. Eso es diseño de Icon, Sebastián. ¿Perdón? Sebastián, esas casas que mostraste ahí de vivienda social, eso está hecho por Icon, es como lo que se han dedicado a hacer ya. Eh, yo tenía una pregunta, no sé si hay otra pregunta de algún otro participante. Ahí ya se le respondió David. Acá creo que había una pregunta. Ah, sí, de Max Vivanco dice, ¿existen o se ve eventualmente la capacidad de imprimir en otros materiales que no sea concreto en los Yeah. extrusores de estas máquinas, como por ejemplo algún plástico de construcción u otros? Eso es súper inteligente, porque, a ver, yo estoy abanderado por la lógica sustentable. Queremos trabajar con materiales más friendly y más armoniosos con el medio ambiente. Alguien podría decirnos, oye, pero ¿por qué están construyendo en concreto? El concreto es súper tóxico. Y ahí hay algo interesante. El concreto no es tóxico, el concreto es un mineral. Es cal y cemento. Ocupa un 10% de polímeros y de materiales contaminantes, solo un 10%. El 90% son materiales que uno saca de las minas, es un mineral. El problema del concreto, que pasa por 2 fuentes de calor de más de 1000 grados Celsius para poder como, petrificarlo. O sea, el concreto en ese sentido, si uno lo simplifica, es un material mineral, pero su gran huella ecológica es porque pasa por 2 fuentes de calor que lo pulverizan. Y eso le genera una huella de carbono muy alta. Pero ya hay casos en Italia que están construyendo con la misma tecnología, pero con tierra, con clay, con soil, con earth, con adobe. Y eso es muy interesante. Entonces, lo que nosotros valoramos con Mona es la tecnología, pero podemos cambiar el material. Y ahí hay una cosa que nos parece interesante. Uno podría decir, ok, cambiemos el material por otro, eh, pero aquí hay una cosa interesante. Icon ya se puso con eso y ya fue al MIT y desarrolló lo que ellos llaman CarbonX.
que es otro concreto bajo niveles de carbono. O sea, el MIT, que ustedes obviamente lo conocen, ya está desarrollando un nuevo concreto bajo niveles de carbono. Entonces, ahí jaque mate de nuevo para los que queríamos cambiarle el material a la máquina. Yo quería ponerle tierra, pero ya Icon dijo, perfecto, hablo con el MIT, MIT desarrolló CarbonX y ellos están implementando ahora cemento bajo niveles de carbono para impresión 3D. Jaque mate. O sea, es como... Perfecto, muchas gracias. Aquí hay otra mano en alto, Camilo. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Hola Sebastián, vale, muchas gracias por la presentación primero. Yo te quería preguntar si puedes hacer un poco, puedes hablar un poco más de cómo es la búsqueda de este problema, entendiendo que muchas veces o en general uno tiene el problema y busca soluciones, busca alternativas que podrían resolver este problema, ¿no? O sea, yo podría llegar a las inundaciones y querer resolver las inundaciones y descubrir que tal vez necesito cerchas de madera o otra madera. Pero entiendo que como esto es en un contexto del concurso, ustedes ya tenían en el fondo la tecnología que tenían que aplicar, ¿no? Pareciera como al revés el planteamiento. Tienen la tecnología y buscan un problema, buscan una solución y o sea, súper interesante la solución. Me encantó como la unión. Entonces, ¿podrías hablar un poco, por favor, de esa investigación del problema? ¿Cómo lo abordaron? Súper. Diste un poco en el clavo. Ellos nos dan la tecnología, ellos nos ponen la respuesta sobre la mesa. Nosotros lo que teníamos que hacer ahí es transformar la ecuación. O sea, sabíamos el resultado, pero no sabíamos cómo llegar al resultado. Eh, la ecuación nosotros la armamos desde aquí. O sea, el material es importante, la comunidad es importante y el environment era importante. O sea, en esa trilogía nos parecía interesante colocar la arquitectura. O sea, cómo la arquitectura dialoga con estas variables. El material, que también nos dan, la comunidad, que también nos dan, y el lugar. El lugar lo propusimos nosotros. O sea, el concurso nos dio a nosotros la posibilidad de elegir un lugar. Nosotros dijimos Nueva Zelanda, porque el año pasado llegó a Nueva Zelanda a las Naciones Unidas y dijo que aquí se está viviendo una crisis humanitaria en temas de vivienda. El costo de la vivienda es muy alto y, no, y es inasequible conseguir viviendas en Nueva Zelanda. Entonces, hay una preocupación constante en la prensa, en las universidades. Nosotros lo que estábamos haciendo era tratar de responder el problema de la vivienda, pero la ecuación se nos clarificó cuando entendimos la robótica. O sea, la robótica nos dio a nosotros la posibilidad de acelerar los procesos. O sea, fue ahí cuando la pregunta tuvo como una aceleración instantánea. O sea, si seguíamos construyendo igual para mí es prefabricante. O sea, por ejemplo, Chile hoy día, a través del Ministerio de Vivienda, empezó a sacar lógicas de empresas de prefabricación. Yo creo que eso ayuda, pero la robótica acelera. O sea, aquí hay un problema entre velocidad y aceleración. O sea, la velocidad es a la prefabricación como la aceleración es a la robótica. Y ahí hay una ecuación que a nosotros nos parece interesante cómo responde. Eh, Creo que ahí un poco respondo un poco la pregunta. Creo que la prefabricación es a la velocidad como la robótica es a la aceleración. Cuando tenemos que construir 1000 viviendas diarias, no las podemos hacer prefabricando. O no todas las podemos hacer prefabricando. El concurso nosotros usamos paneles SIP. O sea, los paneles SIP son prefabricados. O sea, 75% de la obra es concreto y el otro 25% es prefabricado. O sea, en ese sentido creemos que no es monomaterial ni monoproductivo. La lógica de la construcción futura debe hibridizar lógicas de producción industrial.
con la lógica, por ejemplo, de 3D, de impresión 3D, tú también puedes prefabricar. O sea, la máquina tú la puedes llevar al sitio, pero esta máquina también prefabrica y puedes con una grúa levantar y montar. O sea, es más híbrida la lógica. O sea, nadie dice que con esta lógica solo puedes hacer casas en un sitio. Con esto también podrías prefabricar. O sea, de hecho, ICON prefabricó casas para la Armada norteamericana y la imprimieron y las transportaron. O sea, lo que es interesante para nosotros es la aceleración, no tan solo la velocidad en ese sentido. A lo mejor ayudo con la pregunta, Sí, respuesta. súper claro, muchas gracias. Gracias a ti. Buenísimo. ¿Hay más Hay un preguntas? David Rubilar Sí, él que levantó fue, la manito. él ya habló, pero no sé si tiene otra pregunta. David. Sí, no, era que con la primera pregunta tenía como dos partes. Y la segunda justamente abordaba eso, que era como cómo adaptarlo, digamos, a la realidad chilena, como aportando con materialidades, en este caso como era el adobe, que también podía utilizarse, o directamente con el reciclaje, innovando en materialidades o en mecánica de materialidades. Entonces, digamos, yo creo que es la verdadera ventaja que tiene, que junto con la celeridad en la construcción, y que tiene la posibilidad de hacer match, de mezclar materialidades, de innovar en materialidades y que tienen que ver con la tecnología también, que es el plus que se le da. Ahora, Esto, perdón, perdón. no, 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 sí, sí, es como para terminar, que lo otro es el tema de la cultura, que yo creo que ahí igual es un factor relevante. O sea, cómo podemos, eh, digamos, en temas de viviendas sociales, poder generar, digamos, un espacio de convivencia que reemplace, digamos, lo que vemos todo digamos, en las ciudades, que tiene que ver con el tema de otros temas que son más culturales, como, no sé, lo que pasa en las afueras de Valparaíso con la basura, o con adosar elementos a modo de ampliación, y etcétera, etcétera, etcétera. Llevándolo esto netamente a lo social, porque, digamos, en cuanto a lo constructivo, es como el top del aporte. Eso. A mí me interesó mucho, gracias David, por el tema cultural. Yo creo que, y aquí voy a unir nuevamente lo robótico. Yo creo que, en mi impresión, con lo que yo también he aprendido de Mona, yo creo que hay una lógica en la tecnología que permite que una democratización la tecnología produce una democratización, en el sentido de que tú podrías hoy día customizar tu casa. O sea, creo que si tú pudieras, el propietario, customizar la casa que tú quieres, yo creo que esta tecnología estaría abierta a que cualquiera la pudiera executar. O sea, creo que la robótica va a permitir una democratización de la construcción. O sea, ese es como me puedo equivocar, no soy un oráculo, pero creo que la tecnología, en esta lógica, va a producir una democratización de la producción de la arquitectura, porque todos podrían hacer su arquitectura. O sea, todos podrían meter la cuchara en el buen sentido. Todos podrían modificar parte de su casa, porque la máquina no piensa. O sea, la máquina imprime. Bajo esa lógica, todos podrían customizar la casa. Me explico, ¿no? O sea, creo que ahí hay una lógica que incluiría la cultura dentro del trabajo de diseño. Y como segundo punto, esta lógica hace que el arquitecto sea también parte de la construcción y no solo un dibujante que permite que después alguien construya. O sea, esta tecnología nos permite a nosotros ser partícipes de la construcción. Y eso me parece que también es innovador. O sea, en el siglo XX dividió la arquitectura en diseñadores, constructores
y especuladores. Hoy día, esta tecnología nos permitiría vincularnos directamente con la construcción. Y eso yo creo que también es un factor importante de inclusión cultural dentro del diseño arquitectónico. Y yo quisiera agregar que esa tercera dimensión que dijiste así como medio a la pasada, de especulación, esta tecnología y estos procesos de fabricación que como que colapsan todo, nos permiten imaginar realidades, formalizaciones, construcciones de maneras diferentes, ¿no? Entonces nos podemos salir de esos procesos que están establecidos en esta especie como de cadena, ¿no? Desde el que dibuja hasta el que termina y recibe, ¿no? Acá todo eso se maneja de manera distinta y empieza por un lado y termina por el otro. Eso es interesante de esta incorporación de estas herramientas tecnológicas, a todos estos procesos de creación, ¿no? Eh, I have a question for Mona, and I will switch because she's been quiet for a few minutes already. Thank you. I'm here with Google Translate and I'm trying to capture it, but it just doesn't do it clear enough to understand the questions properly. Good, great. I have a question in relation to the communication of the project, what you described at the beginning about, you know, of this possibility to narrate, to construct, you know, an argumentation for the people that will receive the project and will engage with your proposal. And my question is in relation to the way that you dress the space of that house, because it seems that it's, you know, a house in regular terms with the standards of, you know, a certain conventional type of living. And because we have these possibilities of fabrication of different forms and therefore different spaces, my question is in relation to that aesthetic that you decided to put in the project. You won, of course, that's a good decision. But did you guys thought about, you know, a different type of aesthetic, like to change the conventions of a regular housing? You know what I'm saying? Like without the need to use, I don't know, pictures, frames, certain type of decoration, and so on. It's an interesting question. I mean, the interior design for us was strongly guided by the target group, as it usually is, right? In film or in the real world. At this stage, we just looked at the statistics and saw the target group that is in the most urgent need of housing in New Zealand, which is usually one single adult or one single adult with a child. As well as often from indigenous background. So those guidelines gave us pretty clear directions how we would create the interior in terms of how to divide the space, what, you know, how to react to those specific needs. But of course, in addition to that, also the technology offers different ways to interact with the interior. Like the 3D printing is offering the solution to print in a way to create interior design elements, right? If you print a round corner, suddenly you have a bench. You print the arches, suddenly you have shelves. So we were thinking a lot about the technology and how we can apply that to the interior as well. I hope that answered your question. Yes, of course. Very clear. Me gustaría decir algo con respecto a lo que trabaja Mona. Yo creo que los arquitectos no nos enseñan a comunicar. Y eso es un lenguaje. Creo que lo que yo he aprendido con el trabajo de Mona es la construcción de una narrativa comunicacional dentro de la arquitectura. O sea, esto no es un departamento independiente, no es que uno haga un proyecto y después lo comunique, sino que la comunicación es arquitectura. Creo que eso yo lo aprendí con Mona. A lo mejor Rodrigo me lo quiso decir años antes,
y ahí quiero darle las gracias, pero con Mona me hizo sentido entender la narrativa de la arquitectura dentro de la producción y no como un factor eh, que viene después. O sea, nosotros como que desarrollábamos un proyecto y después lo vestíamos. No, no, aquí el proyecto se viste de inmediato. O sea, si uno empieza a ver las oficinas de arquitectura en el mundo, yo sigo muchísimo las que están en Finlandia, en Dinamarca, en Oslo, todas las oficinas, todas, el 100% de las oficinas, el departamento de comunicación está dentro de la toma de decisiones del proyecto de arquitectura. O sea, no hay el departamento de comunicación no es un departamento que después viste el proyecto. No, no, el proyecto es comunicación. O sea, la arquitectura comunica desde el inicio. Y eso a mí es relevante expresarlo y entenderlo desde la dimensión que Mona me lo enseñó. Fantástico, buenísimo lugar para terminar, porque eso es lo que yo pondría de otra forma como lo performativo, pero eso da para otra, otra charla y otra conversación que seguro Mona también va a tener algo que decir. Pero quiero agradecerles la presentación. Sabemos que están ustedes en el futuro, ya están cerca del mediodía probablemente en Nueva Zelanda. Y agradecer a todos los participantes también por quedarse hasta esta hora. Se alargó bastante, pero yo creo que el tema daba y era muy interesante para todos poder hacer esta conversación. Así que les agradezco y espero que nos podamos ver en realidad pronto. Que estén todos muy bien. Muchas gracias, Mona, y muchas gracias, Sebastián, y hasta la próxima.